Hola, qué bueno que estés con nosotros en este día, celebrando esta Semana Mayor. Dios te bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté contigo y con cada uno de tu familia. Nosotros este día vamos a hablar de un tema hermosísimo. Vamos a hablar de lo que es el amor. ¿Sabes lo que es el amor? ¿Sabes que el amor de Jesús sana todavía hoy? ¿Qué tú harías? ¿Qué tú sacrificarías por amor? En este podcast vamos a repasar un poco de lo que es el amor de Jesús y cómo sana al día de hoy Jesús. Si nosotros definimos lo que es el amor, podemos decir que el amor es algo abstracto, algo que no podemos ver, algo que no podemos tocar, pero sí que podemos sentir. Si nosotros le preguntáramos a alguien, ¿cómo tú definirías el amor? Te diría que es un sentimiento bonito que siente por otro. Pero, ¿qué seríamos capaces de hacer por amor? Generalmente, si hacemos un comparativo, el amor de una madre sería capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. Entonces, el amor es ese sentimiento que nos puede llevar también a hacer cosas por otros. Desde la fundación del mundo, y lo cita Génesis, nosotros vimos cómo fuimos separados del amor de Dios por nuestros pecados. El pecado nos llevó, y así lo leemos, Adán y Eva cometen pecado y se separan de ese amor de Dios. Se separan ellos, porque Dios nunca separa su amor de nosotros. Y el pecado trae para nosotros una carga, trae una mancha imborrable cuando no tenemos arrepentimientos de ese pecado o cuando no tenemos conciencia del pecado. Pero el amor de Dios para la humanidad fue tan grande y tan grande que por amor era necesario enviar a alguien al mundo a sacrificarse por nosotros para reconciliarnos con Dios. Y ese amor es Jesús. Y si nosotros definimos lo que es Jesús en sí mismo, nosotros vemos que la palabra lo define como el ungido y su nombre Jesús significa el Salvador. Si nosotros definimos la palabra Salvador, nosotros podemos decir alguien que salva, alguien que sana, alguien que restaura. Si nosotros paseamos en las Sagradas Escrituras para ver lo que es el amor de Jesús, son muchos los versículos que nosotros pudiéramos encontrar en relación al tema que tratamos en este día. ¿Sabes que el amor de Jesús es capaz de sanar más allá de lo que nosotros podemos entender? Nosotros vemos en Mateo 24:34, y cito, dice la palabra de Dios: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Qué hermoso es nosotros ver lo que Jesús vino a hacer a la tierra. El primer acto de amor del Señor Jesús fue ir a la cruz, sacrificarse por nosotros al precio que le costó, y su primer amor fue nuestra salvación. Si nosotros nos vamos a la escena de la crucifixión, fue un peso muy grande. Pienso que todavía no sabemos lo que costó el precio de la crucifixión. Fue su cuerpo mutilado, la última gota de su sangre derramada, fue vituperado, avergonzado,
Y todo fue por amor, porque era necesario un cordero inmolado, sin mancha, para poder restaurar nuestra relación con Dios, nuestro Creador. Pero si seguimos leyendo las Escrituras, nos damos cuenta que no solamente el amor de Jesús sanaba lo que eran las enfermedades físicas, porque también hay y existen enfermedades espirituales. Son aquellas que nosotros tenemos dentro de nuestra alma, porque las físicas nosotros podemos sentirlas. Un dolor, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades de nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo. Son muchas las enfermedades que nosotros podemos sentir, pero también las enfermedades espirituales se pueden sentir. Son esas las que están en la profundidad de nuestra alma, aquellas que nos hacen entristecer, aquellas que nos hacen sentir aflicción, aquellas que muchas veces no nos dejan avanzar, que nos hacen sentir desesperanzados. Entonces Jesús es capaz de sanar, más allá de las enfermedades físicas, estas enfermedades del alma. Vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de un acto de amor que solamente el Señor pudo hacer. Cuando el Señor entra un día de reposo a la sinagoga, ellos, los judíos, los días de reposo siempre leían una palabra, a los que ellos le llaman la parashat. Le tocaba a Jesús ese día leer la palabra. Él abre el rollo y comienza a leer la palabra. Y la palabra dice en Lucas 4 lo siguiente. Era una profecía dada 700 años atrás en Isaías 61 y que se cumplía ese día de reposo en la sinagoga cuando Jesús abre el rollo y lo lee. La palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando él declaró la profecía de Isaías 61, estaba afirmando que solamente él tenía el poder de dar libertad a los que se sientan oprimidos, de darle vista a los ciegos, y no solamente a la ceguera física, sino a esa ceguera espiritual en la cual muchas veces no podemos encontrar. Pero también él decía en ese instante que esa palabra se cumplía ese día. Ese día él cumplía la palabra de restauración de la humanidad. Ese día él cumplía la palabra de que solamente él sanaba, restauraba, transformaba, libertaba, porque solamente él tiene el poder, el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, el que vino a la tierra para restaurar nuestras vidas. Y nosotros también vemos, cuando vamos a Lucas 17, en Lucas 17 nosotros vemos las dos enfermedades unidas en una sola persona. ¿Cómo así? Cuando viene la sanidad de los 10 leprosos, y vamos primero a definir lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad que llega a la piel, producto de una bacteria. Esa bacteria comienza a comerse todo el tejido de nuestro cuerpo y todos los tendones, en todo nuestro cuerpo. En aquella época es una enfermedad ancestral. En aquella época los leprosos eran apartados de sus familias, eran apartados completamente de la sociedad, no podían trabajar porque los consideraban impuros, inmundos, contaminantes. Ellos no solamente sufrían
la parte de la enfermedad física que tenían, que era una enfermedad realmente terrible, porque esta bacteria comía los tendones y entonces si ellos caminaban y se daban algún golpe, la carne se les caía. Ellos no sentían nada porque ya simplemente no tenían sensibilidad en su cuerpo. Por lo tanto, muchos ya terminaban transformados, desfigurados de su estado normal. Pero la separación de la sociedad traía con eso rechazo, abandono, tristeza, aflicción. Y aquí sí podemos ver cómo la enfermedad física se cumplía, pero también la enfermedad espiritual. Esa aflicción del alma, ese dolor de no sentirse amados, de no sentirse queridos. Nosotros vemos en Lucas 17, y cito en el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias. ¿Qué vemos nosotros aquí? 9 siguieron caminando porque ya tenían su enfermedad física resuelta. Y obviamente tenían su enfermedad física resuelta, pero también iban a comenzar, o sea, ellos se iban a reinsertar nuevamente a la sociedad. Por lo tanto, esa tristeza del alma también sanaba en ese proceso. Pero solo uno decidió postrarse rostro en tierra y agradecerle a Jesús lo que Él había hecho por ellos. Jesús le volvió la vida no solamente con la sanidad de su cuerpo, le volvió la oportunidad de poder abrazar a su familia, de poder trabajar, de poder ser una persona normal, ya no apartado de la sociedad, una persona fructífera. Yo te pregunto, ¿te sientes como uno de esos leprosos? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes rechazado? ¿Sientes que tu vida no avanza, que no tienes esperanza? ¿Sientes que no eres capaz de levantarte? Pues yo te digo en este día que todo esto que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras es verdad. Si eres cristiano y por alguna razón te sientes afligido por alguna situación que atraviesas, te recuerdo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que el nombre de Jesús, por el cual tú decidiste cambiar tu vieja vida por una nueva vida cuando aceptaste a Cristo, es ese mismo Jesús que te dice hoy, levántate y anda. Si nos estás viendo y no has conocido a Jesús, permíteme decirte que solo Él tiene las respuestas a todas sus situaciones. Si te sientes triste, afligido, si sientes que ya no tienes fuerzas, deja entrar a Jesús en tu corazón. Arrodíllate, como hizo este leproso. Póstrate delante de sus pies y Él llenará ese espacio de tu corazón. Hay muchos más ejemplos en la palabra de lo que Jesús es capaz de hacer. Y vamos a otro que quizás es la situación en la cual tú te encuentras. Cuando yo leo la palabra, me gusta siempre escenificar en mi mente la época y el lugar en la cual sucedieron los hechos. Si de repente tú tienes 12 años, que estás excluido o excluida de la sociedad. Estoy citando un ejemplo. Y te consideran inmundo,
rechazado, no te hablan, no te miran, porque tienes una condición que para ellos es contaminante y también es impura, parecida a la de los leprosos, con el único atenuante de que aquí hablamos de una mujer, en el cual la época en el Antiguo Testamento citaba que cuando las mujeres menstruaban tenían que apartarse porque para sus maridos ellas eran impuras durante ese flujo de sangre. Imagínate estar 12 años con un flujo de sangre. O sea, tú duras 12 años siendo rechazada por todos, porque es un flujo de sangre continuo. No obstante, una enfermedad que durante muchos años, cita la palabra de Dios, de que esta mujer gastó todo cuanto tenía, absolutamente todo cuanto tenía, y no pudo ser sanada de ese flujo de sangre. Por lo tanto, ella también vivía excluida de la sociedad. Vamos a Lucas 8, 43, 48. Cito. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Tal cual era su desesperación, que ella sabía que de aquel hombre que ella había visto milagros y del cual ella había escuchado, era su única esperanza. Ya cité anteriormente que de acuerdo a la ley judía, la mujer que estaba en su proceso menstrual era inmunda durante ese tiempo. Si aquí vemos Jesús, hombre, judío, él incumplió absolutamente toda la ley judía cuando se dio cuenta que alguien tocó el borde de su manto, que de él salió poder. Él no la condenó. Él simplemente admitió delante de todos de que había salido poder de él. Y ella lo reconoció. Él se le acerca y le dice, tu fe te ha salvado. No solamente ella fue sana de su flujo de sangre, ella fue sana de esos 12 años de tristeza, de rechazo, de abandono. Jesús también, al igual que aquellos leprosos, le restauró la vida. Jesús le dio vida y le dio vida en abundancia. Pero más aún, cuando terminamos de leer los leprosos y cuando terminamos de leer la mujer del flujo de sangre, aparte de la sanidad espiritual y de la sanidad física que Jesús le había hecho a ellos, les dijo, su fe lo ha salvado. Nosotros somos sanados también cuando somos salvos. Somos sanados de una vida de pecado. Somos sanados de haber sido destituidos de la gracia de Dios. Cuando venimos a Jesús, somos sanados en todas nuestras áreas. Y día tras día tenemos la confianza de que solamente en Él tenemos restauración y tenemos transformación. Te pregunto, ¿cómo te sientes este día? ¿O cómo te has sentido en días anteriores? ¿O cómo te ves en el futuro? Porque Jesús, sin lugar a dudas, es el único pastor, el gran sumo sacerdote, es el príncipe de paz, es nuestro chalón, es aquel donde nosotros podemos ir y saber que no solamente podemos obtener una sanidad física, sino una sanidad espiritual que muchas veces nos calcome el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Has menguado tu fe por alguna situación? ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Sientes que estás cansado, sin esperanza?
yo te digo hoy que esto que pasó con los leprosos, que esto que hacían las multitudes, que esto que pasaba con la mujer del flujo de sangre, tocaron el manto, se postraron delante de Jesús, querían ante todas circunstancias estar cerca de Él, es porque Él era la única salvación y la única solución a sus problemas. Créeme cuando te digo que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Jesús es el mismo de hace 2024 años. Jesús es el mismo que te puede sanar y que te puede levantar. Solamente hay una sola condición. No es difícil, no es inaccesible, y es simplemente ir donde Jesús, tocarle la puerta, dejarlo entrar para que Él pueda restaurar tu vida, para que Él pueda sanarte, para que Él pueda vivificar tu alma y retornarte el gozo que has perdido. Dios, en su infinita misericordia, sabía que la única solución a nuestras debilidades era Cristo. Y por eso, en esta Semana Mayor, nosotros hacemos memoria del sacrificio a la cruz. El amor de Jesús es sanador. Él dice en Juan 15, en Juan 2:25, dice Juan 2:25, que si se citan o si se escribirían todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, no cabrían en miles de libros, porque fue tanto lo que hizo Jesús en la tierra, restaurando a todo aquel que sentía que no tenía esperanza, que los milagros, imposible de enumerarlos. Pero también el Señor nos dice y nos habla lo siguiente: el que ama da la vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús pudo, sabiendo todo lo que le acontecería en esta tierra, decir que no iba a la cruz del Calvario, decir que no, dejar su trono, dejar su reino para venir a cumplir una misión de amor que era necesario que solamente Él pudiera hacerlo. Pero ese era el precio para nuestra sanidad. Ese era el precio para nuestra restauración. Créeme cuando te digo que la única esperanza que tenemos en este mundo es Jesús. Jesús nuestro Salvador. Jesús nuestro restaurador. Es aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es aquel que derramó hasta la última gota de su sangre, porque su sangre al día de hoy es una sangre que redime, es una sangre que resucita, es una sangre que tiene el poder de darnos resurrección de una vida llena de pecados, de una vida llena de situaciones que nos separan del Señor, pero la sangre de Cristo nos redime. La sangre de Cristo tiene vida al día de hoy, porque es por su sangre y por su nombre, el único nombre entre los hombres y debajo del cielo y aún debajo de la tierra que tiene poder para sanar. Es ese Jesús que nosotros hacemos memoria en esta Semana Mayor. Es ese Jesús al cual nosotros le podemos decir: no puedo más, quiero que me sanes, quiero que me limpies. Solamente es a Él. No tenemos a dónde ir. No hay hombre en esta tierra que pueda sanar las heridas de nuestra alma, que pueda sanar la falta de perdón, las raíces de amargura que calcomen. Si bien es cierto que la lepra va comiendo las carnes y los tendones,
también es cierto que hay enfermedades espirituales, enfermedades del alma que nos calcomen de manera silente y lentamente hasta dejarnos hechos migajas. Pero solamente Jesús, que vive en las alturas, es aquel que si lo dejamos entrar, nos restaura nuestra alma, nos restaura nuestro corazón, nos restaura esas debilidades que nosotros pensamos muchas veces que no tienen solución. Pero es que solamente en Cristo Jesús nosotros somos fuertes y valientes. Créeme cuando te digo que solamente Cristo es aquel que te puede levantar del lugar donde estás y en la situación en la cual te encuentras. Dale la oportunidad a Jesús para que te dé vida. Dale la oportunidad a Jesús para que te levante. Dile a Jesús, aquí estoy. Quiero recibirte. Si eres cristiano, puedes decirle, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Es válido también decirle al Señor, ayuda a mi incredulidad. He menguado mi fe por la circunstancia que sea, pero solamente el amor de Jesús nos restaura. Solamente el amor de Jesús nos hace seguir adelante. Solamente en medio de todas las cosas que vemos, el amor de Jesús es esa roca que nos mantiene firme, que sin importar las embestidas de este mundo, nosotros podemos permanecer. No formemos un Jesús débil porque no lo es. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es aquel que murió y resucitó. Y hay cientos y todas las evidencias de que Jesús vivo está y que es para siempre. Y que tienes las puertas abiertas para recibir a todo el que quiere recibirlo con un corazón contrito, con un corazón humillado y dejarlo entrar. Si no tienes esperanza, ven a Jesús. Un placer haber estado contigo. Sigues estos podcasts de Iglesias Buenas Nuevas. Dale like, síguenos, compártelos. En esta Semana Mayor tendremos durante 2 días de manera continua con diferentes temas de diferentes tipos, continuamente, desde las 8 de la mañana durante 2 días, para que puedas nutrirte, para que puedas tener un espacio, para que puedas deleitarte en esta Semana Mayor con cada uno de los temas que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Para terminar, quiero dejarte esta adoración para darte vida de nuestro hermano Elías Daniel. Es una adoración que resume cada una de las cosas que hemos compartido contigo en este día. Dios te bendiga. Cuando todo termina, cuando todo se acaba, ahí llegas tú para mostrarnos tu poder. Cuando las fuerzas no alcanzan y la esperanza parece desfallecer, ahí llegas tú para mostrarnos tu poder. No me voy a desesperar, pues tu favor conmigo está. Eres poderoso y un milagro sé que tú harás. Para darme vida, para cambiar mi historia, para mostrar tu gloria y enseñarme que eres fiel. Para darme vida, proclamar tu grandeza, tus maravillas manifiestan y declaran que eres fiel, que solo tú eres.
se acaba, ahí llegas tú para mostrarnos tu poder. Cuando las fuerzas no alcanzan y la esperanza parece desfallecer, ahí llegas tú para mostrarnos tu poder. No me voy a desesperar, pues tu favor conmigo está. Eres poderoso y un milagro sé que tú harás. No me voy a desesperar, pues tu favor conmigo está. Eres poderoso y un milagro sé que tú harás. Para darme vida, para cambiar mi historia, para mostrar tu gloria y enseñarme que eres fiel. Para darme vida, proclamar tu grandeza, tus maravillas me manifiestan y declaran que eres fiel y que solo tú eres mi Dios, y en ti esperaré. Solo tú eres mi Dios, y en ti esperaré. Que solo tú eres mi Dios, y en ti esperaré. Solo tú eres mi Dios, y en ti esperaré. Para darme vida, para cambiar mi historia, para mostrar tu gloria y enseñarme que eres fiel. Para darme vida, proclamar tu grandeza, tus maravillas manifiestan y declaran que eres fiel, que solo tú eres mi Dios, y en ti esperaré. Solo tú eres mi Dios, y en ti esperaré. Y que solo tú eres mi Dios, y en ti esperaré. Solo tú eres mi Dios, y en ti esperaré. La Iglesia Buenas Nuevas presentó Especial de Semana Santa, la última semana de Jesús.